Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPs, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro, Ramón Cuellar Márquez. Semana 6. Todas las mañanas se oye cómo reinicia el mundo. Afuera se suceden los sonidos, especialmente los de los carros que pasan por las diferentes calles. Obvio, son muchos menos que hace 10 meses, cuando nos encerramos debido a la pandemia. Desde adentro hemos aprendido a convivir, a compartir, a platicar y a extender nuestras relaciones a través de las redes sociales, que son un vínculo con otras realidades, que en el fondo son una sola, la vida cotidiana. De pronto ha aparecido el ajedrez en nuestras vidas. Al menos nos damos una partida al día y vamos teniendo hallazgos sobre su infinita tabla de 64 cuadros blancos y negros. Como dice Borges, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Cada que empezamos un nuevo juego, que nos pone a pensar que el espacio-tiempo tiene su propia textura, pues sentimos que ha dejado de existir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega y es para mí un gusto pues encontrarnos nuevamente en este espacio de Radio UAPs, que ya lo saben, se transmite todos los viernes en punto de las 5 de la tarde a través de la señal de radio por el 1180 de amplitud modulada, también en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPs y también en Facebook en la página Comunicación Radio UAPs. Y bueno, el día de hoy les platico los temas que abordaremos a lo largo de esta tarde en la sección de Iluminare. Ya lo saben, semana tras semana la profesora investigadora del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras, Ariadna Ávila García, nos viene a platicar acerca de temas muy interesantes y fíjense que en esta ocasión pues nos platica acerca del comportamiento de los cangrejos, ya que nos comenta que no hay muchos estudios en realidad que se han realizado, muchas investigaciones realizadas sobre este tema en específico, ya que la mayoría pues se ha investigado sobre el comportamiento de mamíferos, de aves, pero es precisamente importante también conocer cómo se comportan otras especies y qué estudios se han realizado sobre estos animales. También en la sección de lo que cuenta la historia, nuestro colaborador José Luis Larios nos platicará acerca de un tema muy interesante, muy curioso de saber, ya que hace unos días, el 19 de mayo pasado, se cumplieron 19 años del último viaje que hizo 12 años del último viaje que hizo el tren Orient Express, que para aquellos que desconocen un poco de la historia de este tren, fue uno de los más lujosos e importantes que existió en Europa. En su viaje más largo, en su recorrido más largo, este tren unía la ciudad de París, Francia, con Estambul, Turquía. Además que guarda muchísimas historias, muchísimas anécdotas, ya que como les comentaba fue uno de los trenes más lujosos, más costosos que existió en aquel continente, y entre sus pasajeros se encontraban millonarios, deportistas, artistas afamados y por supuesto personas de la aristocracia europea. Ya nos platicará específicamente sobre el último viaje que realizó este tren.
Y bueno, en la sección de la nota científica de la semana, esta semana ocurrió un hecho de verdad histórico, un hito para China y bueno, no solo para China, ahora sí que para la humanidad entera, porque el pasado sábado 15 de mayo este país, el gigante asiático, pues logró colocar un, robot en la superficie de Marte. Este robot de nombre Surón fue lanzado a mediados del año pasado, en julio del 2020, y pues tiene como objetivo, no obviamente estudiar la superficie de este planeta, pero también buscar indicios de vida pasada. Ya nos platicará más detalles sobre esta nota nuestra compañera Carolina Vizcarra. Y bueno, fíjense que hace unas emisiones atrás platicábamos acerca también, bueno, de un tema muy interesante con el médico veterinario zootecnista Eric Baez de la Unidad de Fauna Silvestre de nuestra universidad. Hablábamos acerca de la importancia de vacunar a nuestras mascotas. En aquella ocasión, cuando se transmitió esta entrevista, bueno, le preguntaba precisamente pues por qué es importante vacunar a nuestras mascotas, qué vacunas se necesitan dependiendo de la edad, de la raza del perro o del gato, y también pues qué pasa si no se vacuna a nuestras mascotas. Él nos comentaba hemos decidido pues retomar, ¿no?, parte de esta entrevista precisamente por la importancia del tema. ¿Y qué les parece si pasamos pues ya a esta sección de la entrevista sin más preámbulo con el médico veterinario zootecnista Eric Baez, médico de nuestra universidad? Gracias. Bueno, pues sobre este tema, para entrar un poco en contexto, no sé si nos podría explicar qué son las vacunas para nuestras mascotas. Ok, bueno, las vacunas en general, en medicina veterinaria tenemos de dos tipos, ¿no? Un tipo de varias formas, ¿no? Varias vacunas, pero principalmente tenemos vacunas del tipo viral y las vacunas del tipo bacteriana. ¿Sí? Las bacterianas se denominan bacterinas y el resto son vacunas como tal, ¿no? Vacunas virales. Entonces, actualmente hay otro tipo de vacunas un poquito ya más, más modernas, con una tecnología más específica, en el sentido de que ya antiguamente se utilizaban algunos virus que estaban inactivados o bien estaban muertos. Actualmente hay otro tipo de vacunas que inclusive solamente una parte o la fracción que reconoce el agente que está siendo inmunizado para contrarrestarla, ¿no? O sea, para generar la inmunidad solamente necesitamos una fracción proteica de la cápside, que es la cápside es lo que envuelve al virus, para que sea reconocido y así genere una respuesta inmune, ¿no? Entonces, en general, una vacuna, de una manera menos técnica, es un agente que tenemos nosotros para proteger a nuestras mascotas ante enfermedades. Ok, excelente. Ahora, ¿por qué es importante el vacunar a nuestras mascotas, no? Que, bueno, entendiendo por mascotas a perros y a gatos, que es lo más común, por llamarlo de alguna manera, que tenemos en nuestras casas. Las vacunas en el caso de animales domésticos, como lo que estás mencionando, tienen mucha importancia, no mucha relevancia. Una, obviamente tiene que ver directamente con la salud de nuestra propia mascota, y dos, también con la salud de nosotros, porque hay muchas vacunas, por ejemplo, te cito la vacuna de rabia. La vacuna de rabia es sumamente importante, ¿no? Tanto para nuestras mascotas como para nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, estamos protegiendo a nuestra mascota, pero también estamos protegiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros cortamos los ciclos de la enfermedad. De esa manera es menos probable que nosotros nos enfermemos o que nos llegamos a contagiar de una enfermedad viral como la rabia. Entonces, las vacunas son importantes. ¿Por qué? Porque le ayudan a nuestras mascotas a generar una inmunidad ante algunas enfermedades importantes, enfermedades que son tanto de relevancia para la salud pública, como la que te menciono ahorita, la de la rabia, como otras enfermedades que son importantes para ellos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son letales para ellos, ¿no? Entonces, por eso son importantes nuestras vacunas. Ok, ahora, ¿qué vacunas debemos de ponerles a nuestras mascotas y cada qué tanto tiempo se les deben de poner?
Mira, el programa de vacunación depende muchísimo del clínico, ¿no? Y también depende de los factores de riesgo. ¿A qué voy? Tú estás en un lugar donde está presente una enfermedad, tienes que vacunar contra esa enfermedad. Tú no puedes vacunar contra una enfermedad que no está presente en la región. Esa es una característica muy importante, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que ustedes o de los factores de riesgo que tenga nuestra mascota, pero por lo general tenemos un esquema de vacunación pues más o menos estandarizado entre los médicos. Hay algunos médicos que tienen algunas variaciones en sus programas de vacunación y la vacunación por lo regular puede comenzar desde los 2 meses o mes y medio, ¿no? Inclusive. Se recomienda que sea entre los 2 meses más o menos para que sea más efectiva la vacunación, ¿sí? Porque hasta cierto momento nuestras mascotas todavía tienen los anticuerpos que fueron heredados a través de la madre, en el caso de que haya calostrado a nuestra mascota. Por eso es importante que cuando las crías o nuestros cachorros de gato, de perro, nacen, es importante que calostren. ¿Qué quiere decir? Que tomen las primeras leches, ¿no? La primera leche que tiene la madre, ¿no? El calostro. Ese calostro viene muy cargado de anticuerpos. Esos anticuerpos son los que nos protegen a nosotros y a ellos, obviamente, contra enfermedades. Entonces, hay un momento en el que todavía estos anticuerpos están presentes, los anticuerpos maternos. Por eso se recomienda que el calendario de vacunación comience más o menos a partir de los 2 meses, que es cuando los títulos de anticuerpos maternos van para abajo. Por eso es importante vacunarlos en ese rango de edad. Las vacunas, aquí las vacunas, principalmente por las enfermedades, en el caso de los gatos, pues tenemos enfermedades virales como la panleucopenia, tenemos el calicivirus, tenemos rinotraqueitis, tenemos leucemia. Esas son las vacunas principales que debemos de considerar nosotros en un calendario de cachorro de nuestros animales. Y posteriormente, estas vacunas, el calendario, te digo, a lo mejor no es tan relevante que te diga qué vacunas son las que tenemos que poner, porque hay ciertas variaciones. Pero lo que sí es importante que te menciones son esas enfermedades, al menos para gatos. Esas son las que nosotros utilizaríamos para gatos. Y tenemos un calendario de cachorro en donde podemos empezar desde el mes y medio o 2 meses y hacemos revacunaciones cada 15 días. ¿Okay? Entonces, más o menos utilizaríamos en gatos una triplet viral cuando son cachorritos de 2 meses. Revacunamos a los 15 días, volvemos a vacunar con leucemia, revacunamos leucemia y al último terminaríamos con rabia. Regularmente todos los protocolos de vacunación casi complementan su cuadro con rabia. ¿Okay? Y en el caso de los perros, ahí hay también algunas variaciones, ¿no? Regularmente las enfermedades que a lo mejor pueden ser más riesgosas para nuestros cachorros, al menos en perros, incluye parvovirus y moquillo. Entonces, esas son dos de las enfermedades más importantes, al menos en vida de cachorro, que tiene que ser sí o sí vacunación. Entonces, regularmente, te indico, o sea, a lo mejor el protocolo puede variar, pero a mi particular punto de vista, esas 2 enfermedades son muy, muy, muy importantes y destacadas en el sentido de la vacunación en cachorros de perros. Ok, ahora, estas enfermedades que usted nos comenta, ¿cómo las adquieren los animales? ¿Son contagiosas o cómo es que las adquieren? Mira, en el caso de los perros vamos a hablar un poquito. En el caso de los perros, hay muchos procesos que ellos a lo largo de su vida, de su desarrollo, de su etapa de crianza, experimentan, ¿no? ¿A qué voy? Supongamos el perrito nace, calostra, está con la mamá hasta los más o menos 2 meses. Antiguamente los perritos se daban ya hasta los 4 meses, pero actualmente desde los 2 meses, hasta inclusive algunos criadores desde mes y medio ya dan a los cachorros, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ese cambio de vida que tienen los animalitos de estar con su mamá, con su familia, con sus hermanos, cambia de manera drástica. ¿Okay? Entonces, ese cambio en el ambiente, ese cambio en el entorno, provoca un grado de estrés. ¿Okay? Entonces, ese estrés lo que tiene la consecuencia que tiene es que el sistema inmune también se vea comprometido. ¿Okay? Entonces, es un animalito que está estresado, que está cambiando de entorno, que está cambiando de dieta, que está estresado. Entonces su sistema inmune también se ve afectado. Entonces, si existiera alguna enfermedad en campo me refiero,
si en el transcurso de que tú te llevas al perro a otro lado, puede adquirirlo. Nosotros podemos llegar a también ser omites de estas enfermedades si no tenemos una buena higiene. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar donde hay perros y pisamos alguna excreta, nosotros podemos llegar a transportar la enfermedad así. O inclusive también hay mucha gente que ya por la tendencia que tiene de tener a su cachorro, se desespera y lo saca desde antes de vacunarlo. Entonces, cuando estos perritos salen al parque, pues eventualmente no hay un control de qué perros están visitando el parque, ¿no? Pueden ser perros sanos, pueden ser perros enfermos. Entonces, esa forma de contagio es viable también. Entonces, por eso no se recomienda que en el caso de los perritos, al menos tiene que completar su esquema de vacunación de cachorro, al menos, ¿okay? Para de esa manera disminuir el riesgo. Aunque existen enfermedades, por ejemplo, moquillo, en el caso de estos animalitos de los perros, el moquillo, es una enfermedad que no solamente se presenta en cachorros. Hay más probabilidad que los cachorros la presenten, pero también en adultos también puede presentarse. Entonces, el esquema de vacunación tiene que ser anual. Después de la etapa de cachorro, cada año se puede revacunar. ¿Okay? Y en el caso de las bacterinas que te mencionaba, una de las enfermedades más comunes es leptospiras. ¿Okay? Y bordetela, perdón. Ajá. No, por ejemplo, en el caso de estas vacunas, todos los perros o gatos en general, ¿deben de llevar las mismas vacunas o esto depende de la raza o del estilo de vida que tengan? Pues mira, en el caso hay cierta predilección, o sea, hay estudios acerca de predilección, acerca de ciertas razas, inclusive de ciertos colores, pero aquí más bien las vacunas se aplican dependiendo de las enfermedades que se tienen presentes en el lugar. ¿Okay? Es probable que a lo mejor en la Ciudad de México o a lo mejor no sé, en Japón o en otro lado del mundo existan enfermedades más comunes. Entonces, normalmente nosotros vacunamos dependiendo de las enfermedades que tenemos presentes en el lugar. Como comenzábamos en la apertura de la entrevista, te mencionaba, tú no puedes vacunar un animal en donde tú no puedes vacunar a un animal si no tiene presente la enfermedad la región. Eso es por norma, ¿no? O sea, no se puede vacunar animales en donde no hay enfermedades presentes. Por ejemplo, si nosotros, aquí existe la enfermedad de moquillo, podemos vacunar, pero si no existiera, sería incorrecto vacunar con algo en donde no está presente la enfermedad. Okay. Entonces, por eso depende del lugar en donde se esté, las vacunas que se utilizan. Insisto, existen algunas vacunas que sí son como estandarizadas en el sentido de que, al menos en mi conocimiento de Ciudad de México, de Guadalajara, son vacunas muy similares, ¿no? Y las que te mencionaba, esas eran. Ok, excelente. Ahora, hoy en día es muy común, ¿no? Por ejemplo, adoptar a perros o a gatos de la calle. Pero a veces pues uno ignora, ¿no? Si tienen alguna vacuna o si tienen algún padecimiento. ¿Qué es lo recomendable en este caso que podemos hacer cuando queremos adoptar a un animal de la calle? Ok, mira, aquí por ejemplo hay varias circunstancias que hay que considerar, ¿no? Ya sea que el perro ha sido adoptado anteriormente, porque a veces hay personas que son como receptores temporales, ¿no? Agarran al cachorrito y le tratan de buscar algún dueño. Entonces, de todas maneras, aquí por sugerencia, primero tiene que ir a una revisión médica, ¿no? Nosotros como clínicos tenemos que revisar al perrito y tratar de encontrar algún signo que nos pueda orientar a si el animal está enfermo o está sano. Okay. Entonces, primero se hace un examen clínico para ver qué características tiene nuestro perrito, el perrito en estudio, y de alguna manera tratar en el caso de, no sé, a lo mejor si viene con parásitos, tratar de desparasitar, ¿no? En el caso de las enfermedades virales, aquí el problema que viene es que muchas veces tienen un tiempo de incubación. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el perro el día 1 llega a nuestro consultorio y aparentemente está sano. Entonces, regularmente, por recomendación, cuando nosotros recibimos un perrito,
aparte de llevarlo a una consulta para que se nos dé más o menos su estado general de salud, tenemos que esperar una semana antes de vacunar cuando son cachorros. ¿Sí? Igual también yo creo que sería conveniente cuando son adultos, porque esa semana que está en casa es suficiente para darnos cuenta nosotros si nuestro animalito presenta algún signo de enfermedad, si no hay diarrea, si no hay vómitos, si el comportamiento es correcto, eh, todas esas características que nos pueden decir si nuestro animalito está sano o está enfermo. Entonces, esta semana que tenemos nosotros de espacio es importante para ver todas esas características. En cuanto al chequeo, bueno, ahorita nos comentaba un poco, pero a veces no es muy común que pues la gente lleva al perro o al gato al veterinario, pues ya que están enfermos, a veces que están enfermos de gravedad. En cuanto a esto, ¿cada qué tanto tiempo es recomendable pues llevar al perro o al gato al veterinario? Ok, mira, aquí yo creo que sí, ¿no? En general creo que a veces somos quito reacios, ¿no? A ir al médico. Entonces, y muchas veces también hay personas que no tienen esa, aún hasta al día de hoy, hay otros que pues, son, inclusive hay personas que tratan mejor a su mascota que los mismos humanos, ¿no? Entonces, Sí. ese es otro boleto, ¿no? Pero aquí lo relevante de esto es que si nosotros, por ejemplo, tenemos una cultura de ir a hacernos chequeos médicos de manera constante, igual con nuestras mascotas tiene que ser, ¿no? ¿A qué voy? Si no, nuestro perrito, de todas maneras, cada 6 meses tiene que ir al veterinario, ¿no? Tiene que ir al veterinario para su cuadro de desparasitación. Puede ser inclusive cada 3 meses, insisto, dependiendo del factor de riesgo. Si nuestro perrito sale a la calle, si nuestro perrito come pasto, si nuestro perrito convive con otros animales, si convive con otras especies inclusive, entonces ahí la desparasitación sería más cercana en tiempo. Pero por lo regular, cada 6 meses sería conveniente llevar a nuestro perrito a un chequeo médico general, ¿no? Sobre todo también cuando son cachorros e inclusive también con las edades límite, ¿no? Cuando ya son perritos más viejitos, entonces ahí tendría que ser más constante nuestra visita o al menos hacer estudios de sangre cada 6 meses, al menos, y para estar dando a nosotros una alerta temprana para ver cómo va nuestro animalito. Entonces, lo recomendable como para un chequeo médico general puede ser cada 6 meses, ¿sí? En el caso de los perritos que son jóvenes, que son cachorros, ¿no? Y en el caso de los adultos, pues puede ser cada 3 o cada 6 meses, dependiendo, ¿no? Pero yo consideraría que ese es un tiempo, pues, correcto de estar asistiendo con nuestro veterinario. Uh-huh. Ok, excelente. Ahora, para cambiar un poco el tema, bueno, no sé si desea agregar algo más sobre este tema de la vacunación. Me comentabas hace ratito de qué tenemos que tomar en cuenta, además de lo que te mencionaba hace ratito, de esperar esa semana para ver Okay. cómo reacciona nuestro perrito. Depende, ¿no? Si son nuestros perritos adultos o si son nuestros perritos cachorros que estamos adoptando, ¿no? Los perritos adultos ya llevan otro esquema de vacunación diferente al de nuestro cachorro. Aún así se tienen que vacunar. Aunque sea un perro adulto, se utilizan ciertas vacunas en el que el grupo de edad es más probable que se pueda enfermar. Normalmente se vacuna con una una vacuna quíntuple en perros adultos. Entonces, aquí sería conveniente, si es un perro adulto, llega a nuestra casa, inmediatamente podemos ir con el médico, o inclusive antes de llegar a nuestra casa sería conveniente llevarlo con el médico, que le haga un estudio general, un chequeo general de salud, y para que nos dé un panorama de lo que tenemos ahí, ¿no? Y aparte, aquí es importante, muchas veces nos preguntan a nosotros como médicos, oye, ¿qué edad tiene mi perrito? Sobre todo un perrito para nosotros es algo difícil, ¿no? Podemos hacer estimaciones en función al tamaño del animal, en función a la dentadura que tienen ellos, pero la dentadura a veces nos puede dar algunos errores en el caso de perritos más adultos, porque viven en la calle, entonces no sabemos qué comen. Si ellos constantemente, inclusive hay unos que mastican piedras, por ansiedad, mastican las piedras o cosas muy duras, entonces su desgaste de las piezas dentales no es un desgaste normal. Entonces, por ejemplo, podemos abrir la boca de nuestro perrito y decir, oye, este perro ya es un perro entrada en edad, ¿no? 6, 7 años. Pero puede que no sea así, puede que el tipo de vida y el consumo de los alimentos haya afectado la anatomía del diente.
Entonces yo creo que eso es lo que me gustaría agregar, nada más. Ahora, en cuanto a ¿cuáles son precisamente estos servicios que se ofrecen ahí? Mira, aquí el responsable del hospital veterinario es el médico Cristian Arévalos. ¿Sí? Él es el responsable de esa unidad. Yo soy responsable de la unidad de fauna, pero así que no, de precios no lo sé. En cuestiones muy particulares no lo sé, pero lo que sí sé son servicios de diagnóstico de cualquier tipo, ¿no? Existen médicos que colaboran ahí con el médico Cristian, tiene un grupo de trabajo muy bien establecido, se le pueden hacer diagnósticos, pueden hacer ultrasonidos, se le pueden hacer rayos X, cirugías desde una cirugía menor hasta una ortopedia. El médico Cristian, el responsable del hospital, sí tiene esa línea de trabajo, ¿no? En ortopedias. Entonces, desde ortopedia hasta cirugías sencillas se pueden llegar a hacer. Y diagnósticos, insisto, diagnósticos citológicos, diagnósticos a nivel sanguíneo. Y básicamente eso es lo que ofrecería el hospital veterinario. La entrevista. Bien, pues esta fue la entrevista con el médico veterinario zootecnista Eric Báez de la unidad de fauna silvestre de nuestra universidad. Nos hablaba de vacunas, ¿no? A propósito de que está muy de moda este tema, bueno, las vacunas en humanos, pero sabemos pues no solo los seres humanos necesitamos vacunas, sino también nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, y a veces descuidamos mucho este tema, ¿no? Sobre todo pues para aquellas personas que tienen mascotas. Es importante conocer pues cuál es la importancia de vacunar a nuestras mascotas, qué pasa si no las vacunamos, y también pues qué vacunas necesita dependiendo de la edad, dependiendo de la raza del perro o del gato. Respuestas que ya nos dio el médico veterinario zootecnista Eric Báez en esta entrevista pues que hemos retomado, que se transmitió ya hace algunas emisiones atrás aquí en Punto Universitario, pero que siempre es importante, ¿no? Seguir conociendo sobre este importante tema. Y fíjense que seguimos hablando de animales, ya que hoy en la sección de Iluminare, la profesora investigadora Ariadna Ávila García, del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de nuestra universidad, bueno, nos viene a platicar sobre el comportamiento de los cangrejos. Un tema también, pues la verdad muy interesante, ya que ella nos platica que no hay muchos estudios realizados sobre este tema en específico, ya que las investigaciones sobre el comportamiento de animales pues se han hecho más en aves, en mamíferos, pero no en este tema en específico. Y bueno, nos comenta también pues qué estudios se han realizado específicamente sobre el comportamiento del cangrejo violinista. Mi nombre es Ariadna Esmeralda Ávila García y soy profesora investigadora del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras. Y hoy les hablaré de cómo se comporta un cangrejo. Si bien el comportamiento de los animales es algo que ha llamado la atención desde hace muchos años, su estudio ha cobrado mayor importancia en los últimos 40 años, debido a que estos estudios nos ayudan a conocer de mejor manera las especies. Es así como el conocimiento se ha dado mayormente en mamíferos y aves. Sin embargo, en el caso de los crustáceos, como es el caso de los cangrejos, que es uno de los grupos con mayor diversidad en el mundo, es poco conocido, encontrando solo algunos estudios sobre hábitos alimenticios, agresividad y migraciones. Este es el caso del cangrejo ucabebei, comúnmente llamado cangrejo violinista. Este cangrejito ha recibido una atención especial por parte de los investigadores, resaltando el trabajo realizado por John Christie, en el cual él ha estudiado la competencia para el cortejo, observando cómo los machos atraen a las hembras a su madriguera, el cual tiene una especie de pilar de arena en la entrada no mayor a 2 centímetros de altura para competir con otros y así llamar la atención de las hembras de una mejor manera. Otro ejemplo es el estudio por Juan Baez en el 2002, los cuales estudiaron al cangrejo porcelana, y ellos observaron que estos animalitos pueden ser muy territorialistas y pelear por quedarse con la anémona con la cual viven en simbiosis.
Es así como estos dos ejemplos nos muestran cómo actualmente se van sumando otras investigaciones al estudio de los crustáceos, creando una nueva línea de investigación de lo que en general no se conoce mucho en el mundo. Bien, pues ahí está la información sobre el comportamiento de los cangrejos, específicamente del cangrejo violinista. Importante, ¿no? Seguir aprendiendo, conociendo sobre qué estudios se han realizado sobre el comportamiento de esta especie. Y bien, gracias a la profesora Ariadna Ávila García por esta participación. Y bueno, hoy en la sección de Culcura, nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez nos viene a platicar acerca de una de las sagas más importantes de ciencia ficción, que es, seguramente ustedes la han leído o han visto por ahí las películas que se han realizado sobre esta saga, que es Una Odisea Espacial del escritor británico Arthur Clarke. Culcura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Hoy vengo a platicarles sobre una de las sagas más importantes de la ciencia ficción, que es la de Odisea Espacial del escritor Arthur C. Clarke. Esta fue escrita a lo largo de un periodo de algunos años, no fue una saga escrita de continuo, por lo que sería interesante recomendarles el día de hoy el motivo por el que deberíamos hacer una revisión de esta obra fundamental. No sé si todos hemos visto la película 2001, Odisea del Espacio, de 1968, de Stanley Kubrick, fallecido en 1999, y que es considerada la mejor en su género por la profundidad de su mensaje filosófico y por la manufactura del filme, adelantada a su tiempo. La historia originalmente se inspira en un cuento de Arthur C. Clarke, El Centinela, escrito en 1948 y que luego habría de aparecer posterior al éxito de la película como novela a partir del guión hecho por Kubrick y el propio Clarke. Luego vendría 2010, Odisea Espacial 2 de 1982, que también fue hecha película, aunque sin el impacto sociocultural de la primera. No obstante, la segunda entrega literaria dio a Clarke la idea de una saga que se prolongara más allá del tiempo y escribió 2061, Odisea 3 de 1987, culminando con 3001, Odisea Espacial 1997. Los 4 libros son un parteaguas de la ciencia ficción debido a su carácter fantástico y realista, no fantasioso, es decir, que tiene más elementos apegados a la verdad científica, aunque algunos opinan lo contrario. Se trata de una de las sagas más importantes de todos los tiempos, por la épica lograda en el espacio y cuyo centro motor es la aparición de un extraño monolito negro en los tiempos primitivos de los seres humanos y que habría de marcar cada etapa evolutiva que nos llevaría a las estrellas. Sin duda una lectura obligada para quienes gustan de la ciencia ficción y para quienes desean aventurarse en una lectura titánica. Ahí tienen pues esta recomendación de la semana. Ojalá le comiencen a echar un ojo. Puede ser en el orden que sea. Sin embargo, sería importante, seguir la secuencia de las 4 novelas. Nos vemos. Yo soy Ramón Cuellar Márquez y esto fue la recomendación de la semana. Hasta la próxima. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a puntouniversitariowabs@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento Wabs. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.wabs.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. Esta es la nota científica de la semana. La nota científica de la semana. En días pasados, China logró posar un pequeño robot teleguiado en la superficie de Marte, un hito para el país asiático. Pekín lanzó a finales de julio del 2020 desde la Tierra su misión no tripulada Tianwen-1, por el nombre de la sonda enviada al espacio. Dicha misión está integrada por 3 elementos: una sonda orbital que gira alrededor del astro, un módulo de aterrizaje que se posó en Marte
y a bordo el robot teleguiado Zhurong. La primera llegada a Marte supuso un momento crítico. Una vez en la atmósfera del planeta rojo, el módulo de aterrizaje de Tianwen-1 desplegó un paracaídas para efectuar un peligroso descenso de varios minutos, explicó la agencia espacial. El módulo se estabilizó luego de 100 metros por encima de la superficie para identificar los obstáculos, antes de posarse finalmente. Dada la distancia con la Tierra, Tianwen-1 tuvo que posarse solo, sin ayuda exterior, explicó Chen Lan, analista del portal GoTaikonauts.com, especializado en el programa espacial chino. El planeta rojo está situado a unos 200 millones de kilómetros de la Tierra, según la prensa china, y una señal tarda 18 minutos en llegar. Por tanto, en caso de problemas, nadie en la Tierra hubiera podido ayudarle, precisó Chen. La sonda cuenta con cámaras, un radar y láseres que le permitirán estudiar el entorno y analizar la composición de las rocas marcianas. Llega al planeta rojo unos meses después Perseverance, el vehículo explorador de la NASA, la agencia espacial estadounidense que se posó en Marte el 18 de febrero con la misión de buscar pruebas de vidas pasadas. El nombre, Zhurong, fue elegido tras un sondeo en línea y hace referencia al dios de fuego de la mitología china, un símbolo justificado por la apelación de China de Marte, Woxin, literalmente el planeta de fuego. Este robot tiene como objetivo estudiar la superficie de Marte, realizar un análisis de suelo y de atmósfera, tomar fotos y cartografiar el planeta rojo y buscar así indicios de vida pasada en el lejano planeta. Bien, pues ahí está la información, la nota científica de la semana que hemos escuchado en la voz de nuestra compañera Carolina Vizcarra sobre este tema, sobre esta noticia, pues que es la verdad por demás interesante, que es esta llegada de el robot Zhurong a la superficie marciana. Esto fue el pasado sábado 15 de mayo. Y bueno, es un hecho, un hito por supuesto para China, para el gigante asiático, pero también, y lo comentaba al inicio del programa, pues para la humanidad, ya que este año en específico, el 2021, ha sido pues muy importante en cuanto al estudio de este planeta, del planeta rojo, ya que sabemos el pasado mes de febrero, por ahí también llegaron 3 sondas, 3 robots que pues precisamente van a estudiar la superficie marciana, y precisamente platicábamos, ¿no?, acerca de este tema con el profesor Miguel Ángel Norzagaray, quien pues sabe muchísimo sobre este tema, y ya lo invitaremos, ¿no?, también para que nos platique acerca de este hecho en específico, de esta noticia pues importante, ¿no?, en el estudio del espacio, importante en el estudio de nuestros planetas vecinos. Y bueno, hoy de Marte regresamos a la Tierra, ya que la sección de lo que cuenta la historia, nuestro compañero colaborador José Luis Larios nos platica acerca también de un tema pues muy curioso, muy interesante, que es el último viaje que realizó el tren Orient Express. Este tren pues fue uno de los más importantes, más lujosos que existió en Europa, y que fíjense curiosamente pues en el recorrido más largo que hacía este tren llegaba a unir la ciudad de París, Francia, con Estambul, Turquía. Y bueno, como les comentaba, fue uno de los más lujosos y más costosos también de Europa, ya que pues entre sus pasajeros se encontraban ahora sí que puros millonarios, puros artistas, deportistas afamados y por supuesto gente, ¿no?, personalidades de la aristocracia europea. El tren Orient Express directo hace su último viaje un día como hoy, 19 de mayo de 1977, desde París, Francia, a Estambul, en Turquía. Hubo un tiempo en el pasado que viajar era un lujo, todo un sueño, una aventura y un misterio. A finales del siglo XIX, la modernidad se hacía presente durante la Revolución Industrial. Los nuevos medios de transporte se fueron adaptando de una forma segura y exitosa para la sociedad.
Fue así como surgió el Orient Express en 1883, idea del empresario belga Georges Lambert Casimir Nachtelman, una necesidad para trasladarse de un lugar a otro en pocas horas, con características especiales, con comodidad en sus mobiliarios. Contaban con departamentos privados para garantizar la intimidad y comodidad de sus viajeros. Una de las mejores innovaciones del Orient Express fue la incorporación de coches restaurante y amplios salones. Contaba con chef de prestigio. Y pudo ser que eso trajera la variedad de comidas exóticas en el turismo gastronómico, que es lo que buscan. Viajar en tren es una experiencia maravillosa. Estás en contacto visual con la naturaleza, pasa por lugares inimaginables. El ruido inconfundible de las ruedas del tren con las vías me trae recuerdos memorables de gusto, placer, alegría, que me transporta a esos lugares. Ahora, imaginarme viajar en el tren desde París a la capital del romanticismo hasta Estambul, que es la misteriosa y exótica Turquía. ¿Y qué decir de los maravillosos lugares y ciudades de Europa, por los cuales el Orient Express directo cruzaba? Existe un aire de romanticismo que nos atrapa al poder imaginarnos en ese tiempo en que la vida era diferente, más aún acompañado con una lectura durante el viaje y un buen vino. Su primer viaje duró 80 horas y la ruta consistía saliendo de París, llegando a pasar por el río Rin y hacer su primera parada en Estrasburgo, en Francia, para después cruzar la frontera e internarse por los bosques alpinos entre montañas y lagos para llegar a Múnich, Alemania, y luego a Viena, la capital de Austria, que está fuertemente ligada a la música clásica. De ahí a Budapest, Hungría, y Bucarest, en Rumania, para finalmente llegar a Estambul, la antigua Constantinopla, ciudad edificada por los griegos, conquistado por Roma, y en ella encontramos toda una mezcla de culturas antiguas. Bien, pues ahí está la participación de nuestro colaborador José Luis Larios sobre este interesante tema que es el último viaje del tren Orient Express, uno de los más importantes que existió en Europa, que como les comentaba, antes de enviar a esta participación, fíjense, curiosamente, pues unía a la ciudad de París, Francia, con Estambul, Turquía, y que además pues tiene muchísimas historias, muchísimas anécdotas. Imagínense cuántos no ha de tener, ya que pues entre sus pasajeros pues eran puros millonarios, puros afamados, puros artistas, puros aristócratas, y que además, no lo había mencionado, pero bueno, existen historias, existen libros, películas incluso que se han realizado respecto a la historia de este tren. Gracias a nuestro compañero José Luis Larios por esta interesante participación. Y bueno, pues con esto llegamos ya al final de una emisión más de Punto Universitario. No sin antes agradecer su sintonía, su atención. Y recuerden, pues nos escuchamos el próximo viernes por este mismo medio, por la señal del 1180 de amplitud modulada, en radio por internet, en mixlr.com/Radio WAPS, y en Facebook en la página Comunicación Radio WAPS. Y por supuesto, como siempre, los invito a que sigan disfrutando de la barra programática de Radio WAPS, ya que todavía tenemos por ahí algunas horas de transmisión, algunos programas por transmitir. Gracias nuevamente, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y hasta la próxima. Crónicas del encierro, Ramón Cuellar Márquez. Semana 6. Todas las mañanas se oye cómo reinicia el mundo. Afuera se suceden los sonidos, especialmente los de los carros que pasan por las diferentes calles. Obvio, son muchos menos que hace 10 meses, cuando nos encerramos debido a la pandemia. Desde adentro hemos aprendido a convivir, a compartir, a platicar y a extender nuestras relaciones a través de las redes sociales, que son un vínculo con otras realidades, que en el fondo son una sola, la vida cotidiana.
pronto ha aparecido el ajedrez en nuestras vidas. Al menos nos damos una partida al día y vamos teniendo hallazgos sobre su infinita tabla de 64 cuadros blancos y negros. Como dice Borges, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Cada que empezamos un nuevo juego, que nos pone a pensar que el espacio-tiempo tiene su propia textura, pues sentimos que ha dejado de existir. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Hasta la próxima.